Mucha gente, cantidad de gente necesita conocer la verdad. Y es lo que más o menos el reino de Dios es lo que queremos compartir. O sea, que nosotros tengamos esa mentalidad de reino. ¿Qué es el reino de Dios? La gente, mire, el mundo lo puse ahí, al lado y lado. Esto representa el reino de Dios. Y al lado y lado tenemos el mundo, mucha gente, cantidades hay en el mundo. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Pero sí lo vamos a influenciar. Porque eso fue lo que hizo Jesús. Y lo mismo que hizo Jesús, Él dijo: ustedes harán estas cosas y aún mayores, no tengamos temor. Yo los invito, y ya hago eso, para a las mujeres que ustedes sí cargan su bolso, uno no carga bolso. Y yo me conseguí una cartera para llevarla siempre. Porque uno no sabe en qué momento encuentra un necesitado. Y aquí está la papelería. Si alguien necesita, mire, aquí hay gloria, viene bastante. Para que hagamos esa invitación. Me gustó que salí con Pati, verla actuar de esa manera y con esa alegría, entrar a la gente. Mire, les traigo una invitación. Vengo de parte de Jesús. La invitación, tenemos aquí un salón. Este es un salón de estudios, un salón de compartimos. El mundo nos necesita afuera. A donde vayamos. Nosotros salimos en la mañana a hacer compras, vamos a la panadería, vamos al supermercado, mire, allí hay gente necesitada. Y en nosotros está el poder de Dios. Como lo cantamos hoy, está en nosotros. Lo mismo que hacía Jesús lo podemos hacer, podemos orar con toda libertad por el enfermo, por aquel que está oprimido por las drogas, por aquel que está preso en la parte emocional, que está sufriendo por alguna cosa. Ayer una señora nos pidió oración por un hombre que está prisionero. Y mire, nos llamó la atención y ella misma también se asombró. Porque yo le dije: ¿y está prisionero porque es inocente o porque es culpable? Y ella dijo: no, cometió un error. Y listo, denos el nombre, él necesita eso. Y la mamá está sufriendo mucho, y denos el nombre de la mamá. Y a ella le gustó que no los condenamos. Yo iba a una iglesia, que porque no diezmábamos, que porque no estábamos haciendo lo que ellos querían, nos condenaban. Y así nosotros muchos hemos pasado por iglesias donde metieron fue condenación. Y resulta que el reino no es condenación. El reino es, y es lo que queremos compartir, justicia, paz y gozo. ¿Y cuál justicia? La justicia que Él nos dio a través de la cruz. Y es lo que el mundo católico celebra, y esta semana la podemos nosotros capitalizar. Porque es Cristo. Están celebrando la muerte de Cristo, pero no entienden aún qué es. Y esperan cada año a celebrarla y no se apropia de lo que esto significa para nosotros. La muerte de Cristo y la resurrección es lo que nos da ingreso al reino. A este reino tan precioso. Puse varias flechas. Todos los que están en el mundo están llamados a entrar al reino. Todos. La disponibilidad es para todos. Entonces después le puse más color de negro, rojo, azul, no importa el color. Es para todos. No todos entrarán. No todos. Y entre el mundo, aquí yo quise poner como unos azulitos. Miren, a nosotros nos escogió el mundo, porque Él nos predestinó desde antes de la creación del mundo. Andábamos haciendo locuras por acá, ¿cierto? Y Él nos escogió. ¿Para qué? Para introducirnos en el reino. Y hoy nosotros estamos en el reino. En el momento que yo nazco de nuevo, en el momento que yo acepto a Jesús en mi corazón, yo soy introducido al reino. Yo estoy aquí. Voy a dejar lo que el mundo me ofrecía. ¿Qué me ofrece el mundo? Afanes, preocupaciones, angustia, cargas, estrés, iras, contiendas, lujurias, hechicerías, pleitos, y la lista sigue. Ahí en Gálatas podemos ver todo lo que es obra de la carne y lo que el mundo nos ofrece. Y aquí vivimos guiados por los deseos de la carne. Somos guiados por nuestros propios esfuerzos, y eso cansa, y eso produce cargas. Hemos escuchado a gente
cristiana. Preguntándole, no, hermano, hay lucha. Yo les compartí algo que ya no hay lucha. El enemigo está vencido. Sigue existiendo, sí, porque él gobierna el mundo. El enemigo gobierna el mundo y él sigue existiendo. Pero yo no tengo ninguna batalla. Hoy lo cantamos. ¿Dónde está el enemigo? O sea, quiero pelear con él. Me toca agacharme a pelear con el enemigo. Es posicionar, el enemigo está vencido. Porque alguien decía, es que la lucha es en la mente. Puede ser, si la quiere llamar la lucha, pero es que no es la lucha. Es mi renovar de la mente. Yo renuevo mi manera de pensar y empiezo a tener mi pensamiento conforme al reino de Dios. Esa es la mentalidad del reino que yo como hijo debo tener y debo tomar. Mentalidad del reino. Estamos en el reino de Dios. Y el reino ha sido puesto ¿en quién? En nosotros. Somos la iglesia. Bueno, no se nota qué dice la iglesia. El reino de Dios, acuérdense que Dios se manifestó antes a través de los profetas en el Antiguo Testamento, ¿cierto? Él hablaba a través de los profetas. Cuando Jesús vino, ¿a través de quién hablaba? A través del Hijo, a través de Jesús. ¿Cómo nos habla hoy? A través de la iglesia. Por eso es tan importante que no nos callemos. Mire, yo creo que muchos llegamos a la iglesia, yo llegué por un motivo falso tal vez. Muchos llegamos buscando salir de una situación, salir de una situación que no teníamos. ¿Cómo? Cuando ya llegamos a tocar fondo, dijimos, Padre, ahora sí sácame. Así como Pedro cuando Pedro se baja al mar porque ve a Jesús caminando sobre las aguas. Y Pedro dice, Señor, haz que yo camine sobre las aguas, si eres tú. Y Pedro empezó a caminar sobre las aguas, pero después, cuando él miró a los lados, sintió los vientos y dudó, se empezó a hundir. Muchos esperamos eso. Muchos esperamos cuando ya el agua la tenemos hasta el cuello, Señor, sácame. Y Él está ahí para sacarnos. No esperemos eso. Y la gente afuera necesita escuchar este mensaje, necesita conocerlo. Eso fue lo que vimos ayer. Qué gran necesidad hay en la gente. Y este mensaje del reino, pocas iglesias lo están enseñando. Porque la iglesia se ha centrado mucho en la prosperidad. Claro, y que hay un anhelo en el ser humano es prosperar, es tener cosas, es vivir, como decía por ahí una, sabroso. Es un anhelo. Y podemos hacerlo, sí. Él ha provisto ya todo para que yo viva de verdad, gozándome esta vida, gozándome cada día. Él ha provisto todo, nos ha dado todo lo necesario para que eso sea posible. Ese es el reino de Dios. Y es lo que yo quiero compartirles hoy, para que no sea solamente cuento, sino que vayamos a la palabra. Porque ese fue el mensaje principal de Jesús. El mensaje principal de Jesús no fue la sanidad, no fue los milagros. El mensaje principal de Jesús era mostrar el reino. Y dentro del reino de Dios es que tenemos todo. Dentro del reino de Dios está la sanidad. Dentro del reino de Dios está ese romper cadenas. Dentro del reino de Dios está la provisión. Dentro del reino de Dios está la sabiduría, el entendimiento, la revelación. Yo simplemente me introduzco en el reino. Me introduzco en el reino, me sumerjo en él. Y eso sucede aquí. Yo tengo mis pensamientos puestos en Cristo. No es lo que el mundo me dice. El mundo me puede estar indicando cosas diferentes que desaniman, cosas diferentes que me pueden llevar a temor si yo me centro en el mundo. Yo pongo mi vista en Cristo Jesús. Eso es lo que me lleva a vivir en mentalidad de reino. Pongo mis pensamientos en la palabra. Y la palabra es Cristo. Y ese fue el mensaje principal de Jesús.
Vemos allí en Marcos 1, 14, 15. Diciendo que Ahí, aquí voy a predicar buenas noticias el Evangelio del reino de Dios. O sea, yo quiero que hoy nos quede muy claro, claro que esto es repetitivo, pero que nos quede muy claro qué es el reino de Dios. Hablábamos que ustedes conocen muy bien que vino primero Juan el Bautista. Él vino a preparar el camino. ¿Qué traía Juan? Dice el espíritu de arrepentimiento. Para que la gente se arrepintiera. Eso es clave. Mira, aquí está, estas son las puertas. ¿Qué nos permite entrar al reino? Arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Mira, yo estoy cansado ya de vivir así. Estoy cansado de luchar en mis fuerzas. Estoy cansado de llevar yo las cargas. Hay muchas mamás, yo lo veía mucho en mi suegra, llevando la carga de todos, queriendo resolver la situación a todos. Desafortunadamente, la mayoría de la gente cree, como esa encuesta que se hizo hace 10 años en Estados Unidos entre el pueblo cristiano, ¿qué cree usted que necesita más, lo más importante para ser feliz? Triste resultado. Yo necesito más dinero, necesito ganar más. El engaño es Satanás. Eso es lo que el mundo dice. Yo necesito ganar más plata, sea como sea, pero ganar más plata. ¿Qué dice el reino? El reino ya nos tiene todo. Yo me lo puedo gozar y el dinero no es malo que lo tengamos. Nosotros somos administradores. Mi padre es dueño de todo esto. Somos esos administradores. Yo no vivo pegado, pero acuérdense de eso, ¿no? El amor al dinero, la raíz de todos los males. Y la gente, el pueblo cristiano, cree que necesita más dinero. Ya lo tenemos todo en Cristo Jesús. Y también lo cantamos. Eres mi Cristo. Eres mi tesoro. Cristo Jesús. Ya, yo le decía a alguien, no sumámonos en eso. Esas alabanzas que hoy cantamos, esta canción no es cantarla por cantar, sino es meterme. Tú eres, papá. Tú eres mi todo. Ahí estamos introduciéndonos, gozándonos del reino, como ríos, dice. Como ríos de agua viva entramos nosotros. Y ahí debemos vivir, no solamente para el domingo, es día tras día. Yo salgo, mire, apenas salgo yo, no es que ni siquiera, desde que yo me levanto, empiezo a manifestar el reino. A todos los que están en mi casa, mis vecinos, voy a la tienda, voy a salir en el carro, me meto en el tráfico de la ciudad, ahí va el reino. O sea, posicionémonos, porque lo que el enemigo quiere es que el pueblo de Dios no entienda que tiene a su disposición, que sigan viviendo como el mundo, que no salgan de aquí luchando en sus fuerzas, queriendo cambiar las circunstancias, cuando en Cristo Jesús lo tenemos todo. Todos pueden entrar. Yo suelto todo. Padre, tú eres Dios, yo no soy Dios. Yo voy a orar por ellos, voy a interceder por ellos. Es entrar al reino de Dios. Y llevémoslos allá, prediquémosles esto. Estamos en Marcos, ¿no? 14. Y el 15. Marcos 1, 15. Él está hablando, o sea, nosotros iniciamos la era cristiana desde que él nació, el año 1. Cuando él viene a predicar el reino, ya tiene 30 años. Ya en el 2030, vamos a cumplir 2000 años de él haber dicho esto. En el 2030. Cuando él resucitó fue el año 2033. Digo, el año 33, para nosotros es el 2033. Pero esto ya, el tiempo se ha cumplido. No esperemos nada. La mayoría de religiones, inclusive iglesias evangélicas,
católica. Todos somos la iglesia. Todos los que creemos en Jesús somos la iglesia. Llevemos el nombre que llevemos. Pero la gran mayoría está enseñando que esto es para el futuro. Esa es la posición futurista de las partes catológicas que dice que los tiempos se van a cumplir. Entonces mucha gente está esperando que Jesús venga por segunda vez para empezar a vivir en el reino. Mira lo que Jesús nos decía hace casi 2000 años. El tiempo está cumplido. No esperemos más. El reino de Dios está cerca porque Él estaba ahí. El mensaje de Juan era: arrepiéntanse porque el reino de Dios está cerca. Cuando Jesús viene, el reino de Dios está aquí. El tiempo está cumplido. ¿Dónde está hoy el reino? Está en nosotros. Y en ese reino podemos caminar. Ya no sigamos luchando en nuestras fuerzas. Ya no sigamos luchando como me pasaba a mí con ese mal genio. Yo quisiera no responder así, pero el Señor se sabe. Y se convertía en mi lucha. Ahora voy y digo: papá, gracias por esa obra en la cruz. Ese hombre de enojos está muerto y es renovar mi mente para empezar a caminar en lo que soy. ¿Qué soy yo? Amor, gozo, paz. Y a veces uno habla y pues a mí me pasa ahora y la gente cree que uno está bravo porque uno habla así. O sea, se sale de la raíz que traemos del santanderiano. Se sale y uno habla duro. Y yo trabajo en construcción, entonces allá se habla duro. Uno, ya en las obras uno le dice al trabajador: hágame esto, sí, por favor. No se habla así. Es más estilo militar, sin dañar, sin ofender, porque antes muchos lo utilizan es rebajar a la gente, menospreciarlo porque dicen que trabaja. Y es por el cual nosotros tenemos el interés, por ellos que están trabajando. Pero si se le dan a uno: por favor, hágame eso ya. No, que más tarde, ya. Ellos deben simplemente obedecer. Entonces, no es que esté enojado, es la forma en que hablamos. El tiempo se ha cumplido, entonces, ¿qué hacemos? Esto es para los nuevitos. Nosotros, yo creo que ya todos pasamos por esta puerta. Y si alguno no ha pasado por esa puerta, pues simplemente es creerlo. Es decirle, es introducirlo a papá: hoy yo quiero ya cambiar de mi manera de vivir. Yo no quiero seguir viviendo como vive el mundo, angustiado, preocupado, estresado. Compartamos en el mundo cómo está la gente, cómo están viviendo hoy. Y cada vez más temor, cada vez que aparecen noticias. Las noticias mostrando un panorama como desastroso, como que esto no va para ningún lado. Oremos. Nosotros tenemos todo el reino de Dios y nosotros debemos impactar. Quise mostrarlo con estas dos flechas acá. ¿Cuál es la función de nosotros como iglesia? Expandir al reino. ¿Cómo lo expandimos? Contándole esta buena noticia al mundo. El mundo no la ha escuchado, el mundo no la conoce, o como nos compartió alguien ayer: yo estoy, como me digo, hastiado de iglesias evangélicas, no católicas, iglesias cristianas. Ha sido lastimado, ha sido herido por aquellos pastores que se lo pasan nomás girando alrededor del dinero, del diezmo, de la ofrenda, de la siembra, del pacto, tantas cosas que se han inventado. Y como compartía Paolita hoy, sí, uno requiere recursos para mantener algo, para mantener un salón, para mantener las cosas, pero la ofrenda nace de cada corazón. La ley nos llevaba a un diezmo, era el 10%. Pero hoy no vivimos conforme a la ley. O la ley, si queremos verla así, es el amor. Y si doy algo es por amor. Y un día vamos a compartir más de eso, porque eso está en el reino. En el reino de Dios están los sembradores. Y en el reino de Dios, lo natural se ve allí. En el reino de Dios dice:
Si siembro una hectárea, se va a recoger son principios que están ahí. Inclusive para los incrédulos, los mismos principios. Aquí hay dadores, aquí hay gente generosa en el mundo. No es que porque ahora no nos toca diezmar, son principios. Y es más bienaventurado dar que recibir. Ese es el reino. En el reino somos dadores. Yo no me pego de nada. Simplemente doy. Y mire, y ese principio uno lo experimenta. La bendición ya está. Pero yo como manifiesto, como lo siento. Me he dado cuenta, cuando uno da, más recibe. No es que porque tiene el temor, no, pues que si yo doy esto, esta situación está como, vea, yo mejor lo ahorro, yo mejor lo guardo porque yo no sé esto para dónde va. No. ¿Qué dice en el reino? Ve. ¿Te parece tan bonito cuando uno va por la calle y alguien le pide algo? Y hemos tenido la oportunidad con los hermanos de Venezuela. Dale una palabra, dale un abrazo. Ellos que son extranjeros. Y eso que Colombia les ha abierto mucho las puertas. No se están persiguiendo. Inclusive muchos pensamos que es un problema verlo. No. Mire, Colombia va a ser muy bendecida por eso que está haciendo. Está dándose al extranjero. Y eso dice el reino. El reino es que nosotros nos damos por otros. Y debemos atender muy bien al extranjero y llevárnoslo a tomar un café. O sea, es lo que me da más cosas, sentarme con ellos. Venga, tómese un café, cómase un pan. Como aquellas que estábamos con mi esposa y dicen, esas no se han sentado en la cafetería. ¿Quieren algo? Y poderles dar, esto es una empanada. No lo que todos les damos, un pancito, el más barato. Pan de 100. ¿Desde cuánto? Aquí viene. Bueno, el pan hay, ¿no? ¿Dónde lo venden? Saco la empanada, pues a dormir. Una empanada, ¿qué quiere? O sea, poder brindar, ese es el reino. Que cuando vamos en el tráfico, yo le puedo dar la vía al que viene afanado, no sé, quiere llegar rápido. Yo paro y digo, siga. Estoy manifestando el reino. O sea, hay tanta oportunidad y en nuestra nación es hermoso. Yo le compartíamos con el pastor César en Australia, pues ya todos caminan, pero por una norma porque es la regla. Y estos se meten en la regla, como caminamos en la ley, creyendo en la ley porque toca, porque si no me castigan, si no me ponen un parte. Yo no camino por la ley, sino es por el amor. Yo cedo la vía. Yo puedo esperar que el peatón pase. Mire, cuando está lloviendo, se dan cuenta dónde está la gente, si está aquí o está en el mundo. No les importa que va alguien caminando y pasan con su carro. ¿Cierto? Ya uno anda prevenido. Porque yo no bajo, yo voy protegido por la lluvia. Porque yo no bajo la velocidad y respeto a esa persona que va caminando. Así vivimos en el reino. Yo puedo parar. Y puedo permitir que ellos pasen, no me están mojando. Yo no me estoy mojando. Ese es el reino. No solamente es, como alguien decía, no solamente es un cuento, es vida. Lucas 4:43. Oiga, yo creo que esto se va a extender porque es tan hermoso. No, para más días. 4:43. No se asuste. Sí. 4:43. ¿A dónde vamos a anunciar el reino? ¿Solamente aquí? No. ¿Solamente es para nosotros aquí los del grupito? No. ¿Para quién está dispuesto el reino? ¿Quiénes son los demás pueblos? Las buenas nuevas del reino de Dios. Mire tan bonito esto. Porque para esto
¿Para qué fuimos enviados? ¿Para salir de nuestros problemas? ¿Para que se arregle mi situación? Yo empecé mi caminata, yo no hacía que orar por plata. Porque llegué para traer de una crisis financiera, entonces yo pensaba que la solución era dinero. Padre, dinero, necesito dinero para salir de la deuda. Y él dice, hijo, entra al reino, ahí tengo todo. Todo está en el reino de Dios. Para esto fuimos enviados, ¿para qué? Para llevar la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El reino de Dios está en nosotros. Yo soy el camino. Yo. Puede que, mire, yo ahora cuando leo los evangelios, porque como yo los he leído tantas veces, ya no me olvida lo que yo los leo otra vez. Pero ahora me posiciono en Jesús. O sea, yo me veo caminando allá como Jesús. Yo soy el camino. Yo, papá, yo. Eras tú, soy yo, porque es que Él mora en mí. Cuando yo salgo a la calle, yo soy el camino. ¿Cómo estoy viviendo? ¿Qué estoy mostrándole al mundo? ¿Sigo viviendo como el mundo? ¿O sigo viviendo en el reino? Y acuérdense que esto no es un futuro. Yo compartía eso, que pude hablar con dos testigos de Jehová, que pues va uno allí caminando, venía para acá precisamente y me llamaron para darme una revista. Y van a celebrar esta semana, me invitaron el martes a hacer una reunión para celebrar la muerte de Jesús. Es interesante. A mí desde que me hablé de Jesús no me interesa el título de la iglesia. Y dije, ¿ustedes qué celebran? Yo me acerqué. Compartí un rato con ellas para no largo el camino. Yo me despegué de ellas porque me había preguntado el nombre. Yo cojo el nombre y una vez empiezo a orar mentalmente por ellas, por Rosita y Yolanda. Ustedes están en el reino de Dios. Porque ellas empecinadas en que eso es para un futuro. Y es lo que dicen, porque les escuché que Jesús haya venido ya en el 1914. Yo leí una fecha de la cara. 1900, Jesús vino ahí. ¿Y pero dónde está eso? Pero ellos manejan tanto y conocen, son conocedores, no más estudiosos de pronto que nosotros de las Escrituras. ¿Dónde dice eso? Yo no, es que esa fue la Primera Guerra Mundial. Dile, bueno, listo. Y si ya vino, ¿por qué lo siguen esperando? Desde 1914, según usted llegó. Entonces, y él dijo, porque me lo llevé, yo estoy estudiando el tema precisamente. Venga, miremos en Marcos, miremos en Lucas. El ya vino. La obra está consumada, entonces ya quedaban pensando. ¿Qué pasó en ellas? Las aguas se agitaron. Porque dice, y está ahí en la misma Biblia de ellas. Sí, ella hizo la obra. Y aquí como llamarle como rematado un hogar hasta los 20. Ya no vivo yo. Cristo vive. Entonces, para esto fuimos enviados. ¿Sí? Nos posicionamos en el reino. Hemos sido enviados para llevar esta buena noticia. No llevamos noticia ni de preocupación ni de condenación como hacíamos antes. Mateo 6:33. ¿Dónde está el reino? En nosotros. ¿Dónde lo buscamos? Porque a veces uno nos aplican esto y pues para uno ya debe ser como, oiga, pero si yo estoy en el reino, ¿por qué tengo que buscarlo? Acuérdese que este mensaje, ¿a qué vino Jesús? A traer el mensaje del reino. ¿Qué le decía a ellos a los que no estaban? Busquen el reino de Dios. Busquen el reino, y eso le decimos a los incrédulos, a los que no conocen al mundo. Para mí ya no debía ser, porque muchos pastores lo están aplicando a la misma iglesia. ¿Qué dice la palabra? Hermanos, busquen primero. ¿Cómo así? Si ellos están en el reino, ¿por qué no mandan a buscar el reino? Muy adentro. ¿Sabe qué es? Conciencia o mentalidad, digo yo, del reino. No hay en la iglesia la mentalidad del reino. La gente dice, ay, sí. Lo que pasa es que esta semana
semana me dediqué a las novelas, a la televisión, estaba el campeonato de lo que sea, y entonces me dediqué a eso, y yo no busqué el reino, y por eso es que estoy así. El reino está en mí, y hay libertad para adorarle, y cantamos hoy. Yo puedo ver un partido de fútbol, es más, puedo jugar fútbol y manifestar el reino jugando fútbol. Eso no me va a condenar. Yo sé que es el reino, y el reino es darme por los demás. El reino es ayudar a otros. El reino es que yo soy pan partido para otros. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a llevar a los que no conocen a que busquen el reino de Dios. Y todas esas cosas que buscan, ayer nos dieron motivos muchos de oración. ¿De qué nos hablaban ellos? Todos de añadiduras. Nadie nos dijo. Miren lo curioso. Nadie nos dijo, yo quiero conocer a Jesús. Algunos que le compartimos, inclusive han escuchado la Biblia, han ido a iglesias, pero están en las añadiduras. ¿Y dónde están todas las añadiduras? Aquí. En el reino tenemos todo. Yo como que porque voy a ir al cristiano. Si tengo todo, provisión, sabiduría, entendimiento, protección, revelación de la palabra. ¿Yo qué hago? Simplemente la tomo por fe, porque la caminata es por fe, yo me lo creo. Digo, papá, gracias. Todo eso está añadido. Simplemente vivo en el reino. Este es 6:23, ¿no? Así. 6:10. Volvemos un poquito. Mateo 6:10. El mismo. Esto fue cuando, y esa es la oración que manejamos todos, ¿no? Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. No sabemos orar. Y en ese tiempo parece que pues, todos enseñaban a orar. A los judíos también se les enseñaba a orar, sino que ellos, y de ahí viene esa tradición, ellos no oran, aún hoy en día los judíos no oran. Ellos rezan. Ellos van allá, no sé si la han visto, yo lo veo en las películas, no iba allá todavía. En el muro de los lamentos, yo no sé si le quieren pegar al muro. Ellos están ahí rezando los salmos y se los saben de memoria. 150 salmos. Se lo saben. Y van allá. Eso no es orar. Van rezando, y eso es la tradición, no también el Señor va a rezar. Nosotros oramos. ¿Qué es orar? Hablar con mi Padre. Así como estamos hablando, orar. Papá, gracias. Yo tengo todo por eso que tú hiciste, papá. Ya no voy a decir lo mismo porque esto se cumplió. En ese momento que Jesús estaba con ellos, les decía, oren así, que venga tu reino y que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. ¿Cuándo vino el reino? Jesús lo manifiesta, y cuando ocurre la obra redentora, muerte y resurrección, Él le pone ¿en quién? En la iglesia. Esperen allá, les dijo, en Hechos 2. Esperen allá. Y ellos fueron ahora. Esperen allá del aposento alto y fueron investidos con el poder del Espíritu Santo para que ahora el reino sea manifestado por la iglesia, porque ya Jesús se fue. Entonces empieza a ser manifestado por la iglesia. Y era la oración, que venga tu reino para que se haga tu voluntad aquí en la tierra. Y eso anhelan. Los testigos de Jehová anhelan que se haga la voluntad de Dios en la tierra. Pero ¿cómo se va a hacer la voluntad de Dios en la tierra si no es a través de nosotros mismos? Estamos esperando que las cosas sucedan solas, como mágicamente, que aparezcan unos que van a caminar como Jesús. ¿Y quiénes son con nosotros? Pero como si la iglesia no ha entendido, la iglesia sigue caminando igual, va de Transmilenio y el Chaco y se abre paso, pero lleva 30 años yendo a la iglesia. Que ella tiene su otra vez al Transmilenio, hace rato no me subía. Oiga, ¿por qué no le dan el paso a las mujeres?
llamaban iban varios cristianos. Por lo menos que van a las iglesias, ¿no? Entonces, ¿qué estaba haciendo Jesús con los discípulos? Centrándolos ¿en qué? En el reino. Porque ustedes van a manifestar el reino de Dios. Se revela, o sea, a través de esta oración, el Padre nuestro se revela el reino de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos. Estamos engrandeciendo en los lugares celestiales, diciendo que Él es Espíritu. Venga a nosotros tu reino. Y yo digo, papá, gracias. Porque tú pusiste tu reino en mí. O sea, ya me posiciono. Yo oro por el Padre nuestro. Más que una hora no alcanza para el Padre nuestro. Cada uno dice, papá. Y siente que lo vuelve. Padre, gracias. Tú estás aquí. En eso ya me gasta caído todo el tiempo. No alcanzo a entrar al otro lado. Te dice, dame las dos. Cuando nos invitan a algún evento religioso de esos de que hay un matrimonio, yo voy, o sea, yo no hago condenación. Yo voy, pero no me quedo pensando, ay, está bien. Padre, eso sabes, eso te digo, papá, llévalos a cada uno de los que están aquí. Empiezo a hablar con todos. Porque, ¿qué quiere el enemigo? Que no entendamos lo que tenemos a nuestra disposición. Y para eso se inventaron las religiones, para que no entendamos. Por eso lo que nosotros compartimos más que una religión es una común unión. Mira, así como decía Jesús, yo me lo pongo. Jesús decía, yo, y ahora soy yo. Yo y mi Padre somos uno. Yo hago de lo que mi Padre me va a hacer. Eso se llama comunión. Estoy viendo qué hace mi Padre y yo lo hago. No porque me toca, es por amor. Yo hago lo que mi Padre me dice. ¿Lo puedo hacer? ¿Puedo hacer lo que mi Padre me dice? Esto no es libertinaje, porque muchos nos han confundido. Muchos han confundido que la libertad en Cristo es que yo puedo vivir como yo quiera. Y como Cristo ya pagó, porque hay una secta que se llamaba, o sea, yo creo que todavía existe, Creciendo en Gracia. Que ellos decían eso, mire, ya Cristo pagó por nosotros, ya lo hizo todo, usted viva y haga lo que quiera. Así hacía Jesús. Jesús es nuestro modelo. Jesús vino a modelarnos un estilo de vida. ¿El qué hacía? Hago lo que mi Padre me dice. Y ahora, como Él mismo dice, la palabra es escrita en mi corazón. Claro, yo la leo, la estudio, la compartimos aquí los miércoles, para eso nos reunimos los miércoles para sumergirnos más en la palabra. Yo hago lo que mi Padre me dice. Ese es el reino de Dios. ¿Sí ve la buena noticia? ¿Cómo es de chévere? Pedro inicia su ministerio allí en Hechos 2:38. Después de los evangelios tenemos a Hechos 2:38. Entonces, como mira, Pedro inicia, Paola, Nancy, César, cada uno de nosotros, lo que hicimos ayer, Pedro inicia su ministerio. ¿Con qué propósito? Para decirle a la gente, arrepiéntanse. Cambien su manera de pensar, quiere decir arrepentimiento. Ya no vivan conforme esa vida que tienen. ¿No están cansados de eso? ¿No están cansados de vivir afanados y angustiados? Y allá me lo paran haciendo fila en la EPS para que le den una pastilla para el dolor de cabeza o de la espalda, todos esos dolores que hay, que son producidos por el estrés, por la angustia, por la preocupación. En México ya empezaron las EPS a manejar la parte emocional. Y pusieron una mesita para las iglesias.
Que se pase primero por acá. A eso les evitan que vayan a fila por las pastillas. Porque es que tiene dolor de cabeza porque lo va peleando con la vecina. Porque ella no conoce el mensaje de Dios. Y a ella le enseñaron desde chiquita que aquí no es como es defenderse. Y entre más duro hable y más maneje la lengua, más gana. Arrepiéntanse, cambien su manera de pensar. Cuando uno cambia la manera de pensar, cambia su manera de vivir. En el nombre de Jesucristo, bautícese cada uno en el nombre de Jesús, a los que no se han bautizado, para perdón de sus pecados. Pero eso inicia su caminata. Oiga, este es el 8, ¿no? Y no está interesante. ¿Qué dice el 9? No, el 9 no. El 39 es. Sí, donde íbamos la secuencia. Para vuestros hijos, para todos. Entonces, ¿para quién es eso? Para los apóstoles, el Señor Para todos. O sea, no nos sintamos condenados que eso no es para mí. Eso es para allá, para los líderes, para los que cantan, para los que dirigen, para todos. Para todos. Ese es el reino. El perdón que Él nos habla, ¿dónde está? En su reino. Aquí son perdonados todos nuestros pecados. Miren, nosotros podemos, porque yo decía eso. Yo decía, pues es que Jesús, a Jesús le quedaba más fácil que a nosotros, porque Jesús no tenía pecado. Jesús no conoció el pecado. Nosotros vivimos todo el tiempo el pecado, porque así nacimos. ¿Cómo era que decía el salmista? En pecado fuimos concebidos, imagínense. En pecado me concibió mi madre. O sea, desde que nace el niño ya lleva su chip de pecado. Por eso necesita esto, arrepentimiento, para cambiar su manera de pensar y salir del mundo y poder entrar al reino de Dios que está aquí. Nace de nuevo, es una nueva criatura. Ya nació una vez del vientre de la mamá y ahora nace de nuevo en el espíritu. Ahora es espiritual. Ahora no es por quién me engendró a mí, papá, mi mamá, pero no es por sangre ni carne. Es por Cristo Jesús, por la obra que Él hizo. Yo nazco de nuevo. Y ahí soy introducido de una vez instantáneamente en el reino. ¿Por qué no se predica eso en las iglesias? ¿Por qué no se mete a la gente? ¿Por qué la ponen a depender del diezmo, de la ofrenda? ¿Sí? El evangelio se ha pervertido y lo tenemos a la puerta. Hechos 19:8. Ahora ya no es Pedro, sino Pablo. Le compartía a Marlene, le compartía a Marlene eso que el Señor me ponía. Cuando Jesús le dijo a los discípulos, miren, lo que yo hago, le dijo a Jesús, lo que yo hago, ustedes cosas mayores harán. Entonces yo preguntaba, y bueno, ¿y cuáles cosas mayores podemos hacer? Porque Jesús, imagínense, levantar al paralítico, darle vista al ciego, resucitar al muerto. O sea, ¿qué más podemos hacer nosotros mayor que eso? Y podemos hacerlo, ya no tengamos temor hasta orar por los muertos. La obra la hace Jesús, no nosotros. Pero Pedro me enseñaba con Pedro cosas mayores, que compartíamos eso. Cuando ellos se enteraron que Pedro empezó a sanar a los enfermos, entonces la gente hacía, ellos sabían que Pedro iba a pasar por aquí, por la 129. Entonces hacían filas a lado y lado. O sea, nosotros podemos hacer. Y la gente se sanaba con la sombra. Cosas mayores. Jesús no sanó con la sombra. Jesús sanó con la palabra. Pero mire, cosas mayores. Solamente por ir caminando y saber que estaba ahí. Yo puedo ir caminando y libertar a los que están aquí en la esquina. Hacer la sombra. Después Pablo. ¿Qué hacían con Pablo? Cogían la ropa que él desechaba, la cortaban en pañitos. Y los pañitos los mandaban a los enfermos.
Eso está en nosotros. Cosas mayores aún. Entonces Pablo le va a contarle el cuento. Entró a la sinagoga. ¿Quién estaba en la sinagoga? Fariseos. Los judíos. Los Los judíos allá no estaban los gentiles. Los gentiles no van a entrar a una sinagoga, aún aquí. Aquí no dejan entrar. Tú es el Carmelo. Si no soy judío, no me dejan entrar. Bueno, solo hay que dar derechos, pero yo estoy en un colegio que solamente pueden entrar los judíos. Entonces, ¿quién estaba en la sinagoga? Los judíos. Y Pablo entró allí. Vas a tener valentía, ¿por qué? ¿Por qué tú vas a tener valentía para hablarle a los judíos? Porque los judíos rechazaban a Jesús. Algunos creyeron, pero la mayoría rechazaba a Jesús. Entonces, quien hablaba de Jesús se exponía, ellos lo degollaban. Y en Islam practica todavía eso, degollar a la gente. Él se exponía, Pablo duró expuesto todo el tiempo. Pero aún así, él enseñaba, y él era judío. Pero los judíos no querían escuchar, y peor cuando era judío, si nos pasó a nosotros cuando nos cambiamos supuestamente de religión. ¿Qué nos decían la familia? Diga, usted se volteó. Se volteó, sí. Usted se cambió, usted traicionó la fe. Traicionó el catolicismo. La fe verdadera está en él. ¿Cierto? ¿Qué más no los judíos? O sea, lo atacan más porque usted, como así que ahora habla de ese Jesús? ¿No ve que fue crucificado en un palo y maldito es? Dice la ley. Aquel que muere no más, dice la ley. Él se requería valentía y estuvo allí por 3 meses. ¿Y qué les estaba enseñando? Si es la importancia de este mensaje. Disuadiéndolos del reino. ¿Quién nos introduce en el reino? Jesús. Antes de Jesús no podíamos, ellos no podían. Ellos intentaron cumplir unos mandamientos que se les habían dado para entrar al reino de Dios y no lograron hacerlo. Y ahora viene como un regalo, como decíamos ayer, una invitación, le traigo un regalo. El pase, el pasaporte, la visa, ¿qué más le podemos decir? Para entrar al reino de Dios. Sin papeleo, sin filas, sin inscribirse, solamente aceptando a Jesús. Precioso, ¿no? 19:10. ¿Y se quedó más? Dice, así continuó por espacio de 2 años. De manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Hermanos, nuestras vidas deben llevar ese impacto. A donde yo voy, a la obra, a la panadería, al supermercado, a los vigilantes. Me da risa que pues, en el barrio que vivimos ya desde el año 2000, o sea, 23, ya uno vuelve parte del paisaje. Pero lo conocen a uno los vigilantes, que ya todos ya lo conocen a uno y uno se saluda ahí. Y estamos nosotros que ahí puestos para envejecernos, para que cada vez me ven con menos pelo, cada vez me ven más desgastado. Para eso, ¿qué hacía Pablo? Para que todos escucharan. A donde yo voy, va la palabra. Para eso vivimos. Nosotros debemos impactar, y eso es lo que queremos hacer, el estar aquí en este salón de estudios, impactar a este barrio. Pero en nuestras casas, en nuestros edificios, en nuestros conjuntos, estamos impactando, nosotros estamos manifestando el reino de Dios, la palabra del Señor. Y a todos, judíos, griegos. 19:11. ¿Qué más hacía? Bueno, no nos abstengamos. Mire la gente, y escuché también ese de un pastor que quiero mucho. Dice, mire, a mí me invitaron a compartir cuál es la verdadera doctrina.
Todos, cada uno expone, mire, es que la verdad la doctrina es esta, cada uno expone su doctrina y cada uno se cree poseedor de la verdad, aún dentro de la iglesia cristiana o evangélica. Cada uno cree una doctrina y cada uno la defiende. Entonces, cuando uno le habla de esto, del evangelio, ellos no lo aceptan. Dicen, eso no es lo que dice la palabra de Dios, pero vayamos a la palabra. La palabra es la que se explica. No lo que yo creo, sino es la palabra, lo que la palabra dice. Hacía milagros, o sea, no nos abstengamos, mire, esa es la doctrina correcta. Nosotros somos llamados a compasión. A veces estamos comprando algo y no escucha. A los dos vecinos hablando, no, imagínense que tengo esto y esto y esto. Y fui al médico y me dice que tengo gastritis, que tengo algo en los huesos, que tengo de pronto por allá un cosa que está que puede ser cacería. O sea, eso debe ser para nosotros música. Este necesita conocer el reino. Por decirlo, aceptar sin temor, mejorar con usted. No lo va a mandar para la iglesia. Mejorarlos. ¿Sabes que en el reino de Dios no hay fe? Ni fue para acá. Y están peleando por las EPS y por todo lo que maneja. En el reino de Dios tenemos la sanidad a nuestra disposición. Pero el cuerpo sigue. Yo persevero. Me gusta como comparten más de eso. Persevere porque la sanidad está disponible aquí hay sanidad. Papá, tú eres mi sanador. La palabra dice, desde Isaías venía diciéndolo, de los profetas, por tu llaga he sido sanado. Mire, los médicos, me gusta escuchar mucho a los médicos, esos metabólicos que van más allá que la medicina tradicional, porque ellos buscan la fuente del problema, no sacan el problema, vas a sacar el tumor, y listo, y sacan el tumor y el tumor vuelve a salir. ¿Por qué? Porque la fuente no se atacó. ¿Y cuál es la fuente? A veces es amargura, resentimiento, temores, es la parte emocional la que está causando que esos temores se formen porque afecta al sistema inmunológico y el cuerpo está diseñado tan perfecto que él mismo se protege de todo lo que quiera dañarlo. Entonces se llama un sistema inmunológico que lo afecta a la parte emocional. Cuando yo descanso en el reino, cuando yo puedo decir, papá, Padre nuestro, sintiéndolo, sumergiéndome, esa paz me invade, esa paz me llena y pongo mi confianza en Él. Mi sistema emocional entra, por decirlo de una manera, en equilibrio y ahí está el control. No tengo que acudir a nada más. Pero bueno, no, respetando a los que acuden, no importa. Pero en el reino tengo todo disponible. Todo está ahí. Ahí está el 19:12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, o sea, el cuerpo de Pablo. Y las enfermedades se iban de ellos. Oiga, miren, no se iban solamente las enfermedades. Miren lo que pasaba también. ¿Hasta ese pedacito? Sí. Los espíritus malos también salieron. Y salían los espíritus con los paños. ¿Qué haremos con nuestra ropa? Toca partir en pedacitos y empezar a repartir. Oiga, aún los espíritus malignos se iban. Acuérdese que en un creyente ya no hay espíritu maligno. Saquémonos también eso porque eso es parte de los... Ahora me olvidó la palabra. No, parte de la iglesia como inventos evangélicos. Algo así, pero tenía otra palabra. Que un día quisiera que un libro de todo lo que muchos evangélicos piensan, que ellos, ay, estoy, hermano. Ayer nos dijo una creyente supuestamente, que había iglesias, es que el novio de la novia de mi hijo no está haciendo brujería.
A donde yo voy, igual abriendo paso. No tengo que tener ningún temor de un espíritu maligno. Ay, que tengan mucho cuidado cuando vayan a orar por un endemoniado, porque ese demonio les puede meter a ustedes. Y yo sé, cuántas cosas. Esos que lo pasan haciendo guerra espiritual y peleando con el diablo. Y hoy entendemos que el diablo está en mis pies. Me toca agacharme a pelear con él. ¿Bien? Bien. Porque eso es una de las tradiciones evangélicas. Mitos evangélicos. Esa es la palabra. Esto es un mito. Y un espíritu me puede invadir a mí si yo estoy en Cristo Jesús. Entonces, ¿para quién era esto? Pues para los que no conocían, para los que no habían entrado al reino. Se iban la enfermedad y se iban los espíritus, con la sola ropa. 19 y 17. Esto es hermoso, ¿no? Esto quiero verlo yo aquí, o sea, veámoslo hoy hecho realidad. Esto fue allá, ¿no? Pero veámoslo aquí hecho hoy, aquí. En el barrio, como les digo, donde vivimos, en los conjuntos, que esto sea realidad. El temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor Jesús. No es como le pasa mucho y vayan a meter al pastor que se siente en el nombre de Santiago. ¿Están poniendo los ojos en el nombre de la persona? Por ahí hay un pastor de Puerto Rico que se puso hasta el nombre de dinero. Hash. Y todos corren de Guatemala. Y todos corren. O sea, había testimonios de gente caminando desde muy lejos, porque venía él a una iglesia para que él los ame. ¿Dónde está el reino? En el pueblito donde ellos vienen está el reino. Pero es bueno buscarlo a otro lado porque ponemos los ojos en el hombre. Y nosotros podemos fluir, pero no es que la gente ponga los ojos en mí. El nombre de Jesús era glorificado. Estamos en el 17, ¿no? Sí. Acá este me gusta también. Y el 18 dice, y muchos de los que habían creído, unos creyeron, ¿no? Muchos habían creído confesando y dando cuenta de sus hechos. 19. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Me imagino que eso era mucho dinero. Y el 20, y así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. Mire el evangelio tan precioso. Hechos 20:25. ¿Qué dice? ¿Está hablando de su partida? Dice ya me voy. Así como Jesús dijo, acuérdense que Jesús le dijo a los discípulos, yo me imagino a Jesús. Jesús anduvo con los discípulos 3 años y medio y todavía no entendían. No entendían el reino. Y ahí vamos a ir. ¿Por qué no entendían el reino? Y Jesús les dice, es necesario que me vayan. Porque si no, ustedes no van a entrar al reino. Tengo que irme. ¡Mus! Pedro, ¿cómo que hablan? ¿El sanguíneo? El sanguíneo. No, Señor, que no te acontezca eso. Bástate de mí. Jesús sabía quién estaba hablando. A través de Pedro, pues sabía quién estaba hablando. Que el pastor decía, mire, si Jesús llamó a Pedro Satanás, no llamó a Pedro Satanás. Jesús sabía quién estaba detrás de Pedro. Apártate de mí, Satanás. Era Pedro. Es necesario que todo esto acontezca para que se manifieste el reino de Dios, porque si no,
hay este arrepentimiento. Si no hay ese nacer de nuevo, yo no voy a poder caminar en el reino. No es en mis fuerzas, yo no puedo hacer nada, no puedo comprar, no puedo por penitencias, no puedo nada hacer en mis obras para entrar al reino de Dios. Fue por lo que Jesús hizo. Y por eso Él se fue, y por eso Él lo revistió con el Espíritu Santo. Ahora sí, vayan a esa gran comisión, porque han salido al mundo muchos, la gran comisión que están viviendo en el reino, enseñando lo que han escuchado. Pero que esto lo digamos nosotros con convencimiento, con pasión, porque está en mí, el reino ya está en mí. Hechos 28. Esto es largo. Hechos 28, 30, 31. Oiga, Pedro pasaba bastante tiempo, ¿no? Enseñando el reino. Digo, Pablo, perdón. Y permaneció allí, ahí está en Éfeso, en ese momento. 2 años completos permaneció Pablo en la casa que tenía alquilada y recibía a todos los que iban a verlo. Pablo en este momento tenía lo que tienen muchos: arresto domiciliario. Él estaba arrestado, pero él tenía tantos beneficios que la gente podía venir y visitarlo, a todos los que iban a verlo. Él seguía, aún estando preso, predicando. Por eso, alguien, por ejemplo, un creyente que va arrestado por alguna cosa, y eso puede suceder, se están sacando normas y decretos que ya nadie puede predicar el Evangelio. Si yo estoy contraviniendo esa ley, me pueden arrestar por predicar a Jesús, por sanar al enfermo. ¿Yo qué voy a hacer? Si me llevan a la cárcel, me van a angustiar, me voy a preocupar. Que yo, sáquenme de aquí. Papá, me trajiste aquí para libertar a todos estos. O sea, siempre veámonos con un propósito donde estemos. Estamos en el reino, y si me llevaron para allá, a ese sitio, allá van a escuchar la palabra. Sin temor, así como decía Mateo, con valentía exponía el reino de Dios, enseñando acerca del Señor Jesucristo. Satanás sigue muy activo. Mire, Satanás lo que más anhela es que esto no se entienda, que es el reino de Dios. Y está escrito en toda su palabra. Le preguntaba a los testigos, eso me sirve mucho de ejemplo, porque me dijo, bueno, cuando yo les pregunté, bien, respóndeme a la pregunta, ¿qué es el reino de Dios? Entonces ella me volvió la pregunta, ¿usted qué cree que es un reino? Y dije, no me pregunté. No, pues usted contésteme. Pues un reino tiene varios elementos, tiene un rey, tiene unas normas, tiene los que cumplen, ¿no? Los súbditos. En nuestro caso tenemos un presidente, tenemos un sistema legislativo, dicta normas, leyes, y los ciudadanos. Ese es un reino. Entonces por ahí empezamos la conversación. ¿Y quién es el rey? Pues sabemos quién es el rey, ¿no? Tenemos un rey, tenemos un territorio, tenemos unas normas y hay unos sujetos. Isaías 9:67, vayámonos allá también, vayamos al antiguo, porque a veces dicen que nosotros no predicamos nada del antiguo. Isaías 9:67. Sí, tengo aquí. Un niño os es nacido. ¿Cuál era el niño que es nacido? Jesús. En diciembre se celebró el nacimiento, ahorita celebramos la muerte, ¿no? Un niño es nacido. La soberanía reposará sobre sus hombros. ¿Quién es el rey? Ya sabemos, ¿no? Eso. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ya se venía profetizando quién es el rey. Su imperio no tendrá límite. Jesús nació con ese propósito, para gobernar. Cuando él le dijo a Pilato, cuando Pilato le preguntaba y Pilato no entendía nada de lo que él decía,
Cuando Pilato le dijo a Jesús, ¿qué es la verdad? ¿Usted por qué se va a hacer matar por la verdad? ¿Qué es la verdad? Y Jesús le dijo, la verdad soy yo. Pues quedó más azul todavía, Pilato. ¿Se va a hacer matar por quién? ¿Por usted mismo? Él nació para gobernar. ¿Y él qué le dijo? Es que mi reino no es de este mundo. Mire, mi reino no es de este, mi reino es aquí. El reino de Dios. Apocalipsis, ahora vámonos para allá. Apocalipsis 19, 16. ¿Cuál es el nombre? ¿Quién es? Está hablando de Jesús. Ese es el jinete del caballo blanco. El caballo blanco que hay con... Bueno, eso es otro tema. Que hay un caballo blanco antes, cuando vienen las bestias. Pero este es Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, la palabra misma nos explica todo. ¿Quién es? Daniel, otra vez. Daniel 7:27. Entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder, oiga, y la grandeza de los reinos. Somos santos por la obra que hizo. Acuérdense, no se dejen sacar del reino de Dios, porque el enemigo va a venir a mirar los defectos y va a utilizar a las mismas personas, a los hermanitos de la iglesia. Esa hermana está haciendo eso, esa hermana está haciendo esto, a juzgar. Él utiliza esa herramienta del enemigo para sacarme del reino y que yo me lo crea, uy, de verdad. Oiga, si yo no soy santo. Porque la gente se juzga por lo que hace y a veces salió algo que no es de él, pero salió de su vieja naturaleza, que ya murió, pero salió. Y ahí vienen los hermanitos. ¡Ay! Cuando un pastor cae, se lo ponen todo por encima. Yo no soy santo por lo que yo hago. Yo soy santo por lo que Él hizo. Pero como yo estoy renovando mi manera de pensar, cada vez me voy acercando más hacia la santidad. Yo me estoy alejando del mundo, estoy entrando en mi esencia, que mi esencia es el reino. Mi mentalidad es del reino. Si no tengo mentalidad del reino, puedo sentarme. Mi padre es un testimonio para mí muy chévere. Él iba a hacerse su procedimiento allá el día le decía, y con razón, el proceso de envenenamiento, esas quimioterapias. Él decía que son venenos que le meten a uno en la sangre para matar a los buenos y a los malos, a los que se atraviesen. Y eso desgasta y lleva a la persona a la muerte. Puede quemar también el cáncer. La persona queda tan debilitada y tan desgastada, porque es un veneno. Envenenaron su organismo para perseguir a un enemigo, pero claro, atacaron a todos. Estuvo llegar y fumigaron, buenos y malos cayeron. Pero él iba allá y se sentaba, todos haciendo la pilita, a la EPS, y él iba a hablarles del reino. Y todos decían, y no vino Alejandro, que es el que nos alegra aquí la espera. Porque ya no volvió. Y el médico siempre le decía a él, usted está sano. Y él decía, sí, yo estoy sano, pero estoy aquí con un propósito. Yo tengo que mostrar el reino de Dios. Que no tengamos ese temor, porque está en nosotros la majestad, el poder y la grandeza de Dios. Hermanos, sin temor manifestemos, perdónenme porque me acordé de él. Es un hombre que no era teólogo, sin mucho estudio y caminaba en el reino. Porque nosotros no podemos caminar en el reino, vivamos ese reino, caminemos el reino, tengamos esa mentalidad de reino. Hermanos, los invito a que oremos.
Padre, te amo, muchas gracias. Tú nos has dado todo, papá. Tú nos abriste esa puerta del reino. Que ya no vivamos más en angustia, en afanes, en preocupaciones, en cargas, papá, porque eso es el mundo y eso es lo que ofrece el mundo. Y nosotros, aunque estamos en este mundo, no somos del mundo. Padre, tú nos has equipado con vida nueva. Sí, es cierto. No solamente es perdón de pecados, no solamente son nuevas vestiduras. Tú nos has equipado, papá, con lo mismo que tenía Jesús. El mismo Espíritu que estuvo en Jesús, ahora está en nosotros. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, está en nosotros. Padre, que nuestra mente lo asimile. Que nuestro corazón lo entienda, papá, para vivir esta nueva realidad que tenemos en Cristo Jesús. Y allí donde vayamos, papá, podamos manifestar nuestra esencia, lo que somos. El reino de Dios está aquí. El reino de Dios está disponible para todos, papá. Y vamos a hacer aún cosas mayores de las que Jesús hizo. Que andemos con esa confianza, papá. Todos aquí somos evangelistas puros. Podemos manifestar tu presencia donde vayamos, sin temor. Manifestando el reino que es paz, que es gozo en medio de las circunstancias, porque no dependemos de las circunstancias, no dependemos de las situaciones, dependemos de ti, Padre. Y tú lo has dispuesto todo para tus hijos. Que nuestro entendimiento sea abierto, papá, y que vivamos esta realidad tan preciosa. Le damos gracias, papá, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.